Muy buenas amigos, este es el programa Percepciones. Queremos seguir reflexionando sobre las tendencias electorales en el país. Bueno, aquí hemos sostenido que hay una regularidad en todas las encuestas. Los candidatos de la centro derecha encabezan las preferencias. También hemos sostenido que esa regularidad que le da preeminencia a los candidatos de la centro derecha no es arbitraria, es producto del trauma nacional que produjo Pedro Castillo, la elección de Pedro Castillo. Es un verdadero trauma nacional que no ha sido analizado, no es verbalizado, pero a pesar de la crisis de la política, a pesar de la desaprobación del Ejecutivo, del Congreso, de los partidos, los candidatos de la centroderecha siguen encabezando las preferencias. Y si bien es cierto, la mitad de los electores no define su voto, no parece posible o parece muy remoto, aunque no, aunque es evidente parte del análisis del escenario, decimos, no parece posible que surja un candidato que altere este escenario, este panorama. Es muy pronto para aventurarse a hacer este tipo de afirmaciones, pero evidentemente esa es la fotografía de este momento. Bueno, si las cosas continúan de esta manera, lo más probable es que el Perú asista a una segunda vuelta entre dos centros derechas, hablando en términos concretos entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Ha comenzado a aparecer Carlos Álvarez con fuerza, pero más o menos esa es la fotografía. Sin embargo, lo que no se está analizando en la coyuntura es qué posibilidades tiene Keiko Fujimori. Keiko Fujimori incuestionablemente sigue teniendo una base social muy disminuida, pero un voto duro que existe, que es evidente. Gran parte de su votación se ha ido hacia los predios de Rafael López Aliaga. Y las evaluaciones, los análisis señalan que Keiko no tiene posibilidades. Podría llegar a una segunda vuelta, pero no tiene mayores posibilidades de ganar una elección. La argumentación, el razonamiento para llegar a esta conclusión señala que Keiko participó en tres segundas vueltas y en las tres segundas vueltas perdió. Ahí está la derrota frente a Yantumala, la derrota frente a PPK y la derrota frente a Pedro Castillo. En todas estas derrotas ganó el antivoto, ganó el voto en contra de Keiko Fujimori. Este mismo razonamiento señala que los errores que cometió Keiko Fujimori durante el gobierno de PPK, hubo una polarización, una confrontación que llevó al surgimiento de Vizcarra y luego el empoderamiento de las izquierdas. Estos errores han consolidado y acentuado este antivoto. Ese es el razonamiento. Y que por lo tanto, en esta cuarta elección, en esta cuarta postulación, estaría condenada a repetir el mismo fracaso. En toda esta argumentación hay elementos de verdad, hay aproximaciones objetivas, todo eso es incuestionable. Sin embargo, ha surgido un escenario que todavía no se analiza y no se verbaliza. En primer lugar, por ejemplo, luego de Pedro Castillo, de la elección del peor candidato de la historia republicana, del menos preparado, del candidato que anunciaba todos los despropósitos que luego cometió, el golpe de Estado y la Asamblea Constituyente, el golpe de Estado para instalar una Asamblea Constituyente, era parte de sus anuncios y sus despropósitos. Bueno, Pedro Castillo es la culminación de varios lustros de hegemonía del antivoto en el Perú. Humala, un candidato mediano, mediocre, no habría sido elegido sin el antivoto en contra de Keiko. El propio PPK tampoco habría sido elegido sin el antivoto de Keiko y Castillo tampoco habría sido elegido sin el antivoto de Keiko. Por lo tanto, digamos, en este nuevo escenario uno puede afirmar categóricamente que en los últimos lustros el antivoto gobernó el Perú. Bueno, ¿cuál es el resultado de este país? ¿Cuál es el resultado del gobierno del antivoto en los últimos lustros? El Perú, incuestionablemente, luego, sobre todo con el gobierno de Castillo, aparece en un proceso de involución institucional, económica, social, más allá
de que el modelo económico continúe resistiendo, más allá de que el modelo económico demuestre una resiliencia que sorprende a Hispanoamérica y al mundo. Más allá de eso, lo cierto es que los peruanos ubican como un momento de involución el gobierno de Castillo, más allá de que la involución haya empezado mucho más atrás, con el gobierno Humala y sus discursos del agua sí, oro no, discursos que buscaron bloquear, paralizar inversiones mineras, un momento en el que el Estado se burocratizó de una manera impresionante, más allá de que las cosas, la involución, el declive haya empezado mucho antes, lo cierto es que la gente ubica el momento de quiebre en que el Perú empieza a involucionar aceleradamente con el gobierno de Pedro Castillo. Bueno, en este escenario, Keiko tendría un enorme margen de maniobra. Por ejemplo, la argumentación de que el antivoto gobernó el Perú podría ir acompañada de que el antivoto tenía tanta fuerza, tanta presencia en la coyuntura nacional, en el Estado y la política, que Keiko Fujimori sufrió 3 persecuciones arbitrarias, que fue una perseguida política por este humor del antivoto, ¿no es cierto? Y que, bueno, ahora, luego de las resoluciones, de la resolución del Tribunal Constitucional, queda en evidencia que todo esto no fue sino parte de un esquema de persecución política, de neutralización de una candidata. Entonces, el escenario que tiene Keiko tiene un enorme margen de maniobra, pero para eso Keiko, digamos, tendría que tener. Imagínense ustedes a Alan García en este escenario. Alan García era un político extraordinario con enormes reflejos. Digamos, este sería el escenario que indiscutiblemente podría llevar a Alan García nuevamente a la presidencia si es que Alan García estuviera en la situación, en los zapatos de Keiko Fujimori. Bueno, no es cierto entonces que Keiko no tiene posibilidades en este proceso electoral. Dependerá mucho de su estrategia. Si bien es cierto el día de hoy, el humor antiprogresista, el humor antiizquierda que se ha levantado en el país, viene siendo representado principalmente por Rafael López Aliaga, lo cierto es que las posibilidades de Keiko tampoco se pueden, digamos, desconocer. La política tiene estas cosas y hay que recordar, ¿no?, que, por ejemplo, Lula tuvo 3 postulaciones fallidas antes de ser elegido presidente el 2002. Algo parecido pasó con el presidente François Mitterrand en Francia, 3 postulaciones y en la cuarta fue elegido. Si bien no recuerdo, Giscard d'Estaing fue elegido en la tercera ocasión, pero esa es la historia de los políticos, esa es la historia de los políticos. Eh, Mucho ojo a esto, dependerá de si Keiko tiene capacidad de armar un Estado mayor que le permita desarrollar una estrategia electoral exitosa y sobre todo reconectarse con las bases populares del Fujimorismo y sobre todo restablecer las heridas que se han abierto dentro del propio Fujimorismo y reencontrarse con esa herencia histórica del albertismo, el gran transformador del Perú. Pero lo cierto es que para una persona, para un peruano de buena voluntad, una segunda vuelta entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori es como un sueño, no, no sé cómo llamarlo, ¿no? Es un sueño ideal. Da ganas luego de ese resultado de irse a descansar, porque cualquiera sea el escenario, una segunda vuelta entre dos centros derechas, por ahí aparece también Carlos Álvarez, es el tipo de votación que necesita el Perú para relanzarse, para volver a crecer, para volver a reencontrarse con su destino y su futuro. Muchas gracias, amigos. Espero que estas reflexiones sirvan para analizar, comprender de mejor manera la coyuntura. Gracias.